Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo Esperanza. Bienvenidos al programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, acá en la hermosa ciudad de Mendoza. Pero como lo decimos en cada programa, no solamente para la ciudad de Mendoza, sino también para gran parte de la República Argentina. 14 provincias. 14 provincias a las que podemos llegar a través de TVO, el canal 2 de Supercanal, y por supuesto a través de YouTube, Compartiendo Esperanza Argentina, ese canal que nos permite llegar a cualquier lugar del mundo. El tema del día de hoy tiene que ver con la justicia y las injusticias. La realidad que nos toca vivir a todos los seres humanos es que en algún momento de la vida, todos, no importa el lugar en el que se viva, no importa la cantidad de años que viva, todos vivimos y a veces sufrimos algún tipo de injusticia. La palabra de Dios nos habla que el Dios del cielo va a realizar un juicio sobre toda la humanidad. Y es por eso que es tan importante saber lo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, dicen sobre el juicio. En primer lugar, si te tocó sufrir, si te tocó padecer una injusticia, si tu corazón fue golpeado por algo que se dijo detrás tuyo y que no era verdad, hasta las injusticias más grandes, la que muchas veces sufren los niños porque no tienen cómo defenderse. La Biblia nos da el consuelo, nos da esperanza, nos da el ánimo de saber de que todos los seres humanos vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y es verdad, en torno a esto surgen cantidad de preguntas. ¿Quién es nuestro abogado defensor? ¿Quién realmente nos defiende en ese juicio? ¿Cómo son tenidas en cuenta las acciones de los seres humanos? ¿En qué grupos va a quedar dividida la humanidad? ¿Quiénes van a ser considerados inocentes y quiénes culpables? ¿Por qué ley vamos a ser juzgados? Esas preguntas que uno normalmente lo hace en relación a un juicio en esta tierra, la Biblia se encarga de darnos respuesta para que sepamos cómo va a ser el juicio celestial. En el programa del día de hoy, 3 licenciados en teología van a estar con las Sagradas Escrituras abiertas, hablándonos sobre el juicio de Dios. En primer lugar, para darnos la esperanza, la tranquilidad y la seguridad que nos da la Biblia en relación al juicio. Y en segundo lugar también, para saber que si fuimos víctimas de alguna injusticia, hay un Dios en el cielo que todo lo ve y que en su debido momento va a hacer justicia. Mira, vamos a ser juzgados todos vamos a ser juzgados. O sea, no hay ni uno creas, no creas en Dios, todos vamos a ser juzgados. Si te pones a pensar en el mundo actual, de alguna manera todos somos juzgados, queramos o no. Todos estamos expuestos a un comentario, a un juicio o a un prejuicio. Todos estamos siendo puestos a prueba en el juicio de las personas. En el mundo de Dios es exactamente lo mismo. Todos vamos a ser puestos a prueba. Cuando se habla de juicios, siempre va a haber una sensación de temor. ¿Por qué? Porque la palabra juicio está relacionada con otras palabras que, como por ejemplo, sentencia, ley, culpable o inocente, exposición pública, y convengamos que nadie quiere ser expuesto públicamente frente a alguna situación, ¿sí? Entonces, actitud, y cuando hablamos de actitud, estamos hablando de una disposición de parte de la persona que también está estrechamente relacionada con el estado de ánimo. Y el estado de ánimo va a influenciar en esa actitud que la persona tenga frente a una situación de juicio. La Biblia dice que toda persona va a ser juzgada, porque en esta vida todos somos pecadores. Si no fuéramos pecadores no habría ninguna necesidad de hacer un juicio. A veces aquí nosotros criticamos y decimos, ¿no es cierto?, que la justicia no funciona,
y demás, pero tenemos que saber que también nosotros somos pecadores y también nosotros debemos ser juzgados. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, a partir del versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien buscan hacer gloria e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La Biblia nos habla de juicio y yo voy a compartir algunos pasajes, como por ejemplo en San Juan, capítulo 12, verso 31, donde dice, ahora es el juicio de este mundo. Es decir, frente a las cosas que uno pueda vivir, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la vida espiritual es un aspecto importante a tener en cuenta en relación a un juicio. Porque el Señor en su palabra dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Dios, cuando haga juicio, juzgará a todos, para bien o para mal, a los que hicieron mal o a los que hicieron bien, pero ¿sobre qué base? Porque hay una base para hacer un juicio, un juez tiene que basarse en algo. Y dice Romanos también, en el capítulo 2, en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que si hay pecado, tiene que también haber una ley. Es verdad que a nosotros no nos gusta hablar de pecado. Actualmente en nuestra sociedad decimos pecado, eso es un concepto antiguo, pero el pecado es el delito, es hacer algo que está en contra de la ley, y no hay ninguna sociedad que pueda funcionar sin la ley. El juicio va a estar en función de todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Solamente en eso. Entonces me porto bien. Bueno, quiero decirte que no solo va a ser en eso. Lo que decimos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Porque si me porto bien simplemente, voy a ser un moralista y ese proceso en la vida no dura mucho. ¿Por qué? Y porque soy un ser humano. Por eso también dice el apóstol San Juan, él dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado y el pecado es la transgresión de la ley, o sea, hacer algo contrario a la ley. ¿Qué actitud deben tener los cristianos? Cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de personas que creen en Cristo. Y aquí mencionamos ya 3 aspectos: juicio, actitud y cristiano. Un cristiano se basa en aspectos bíblicos para saber o para marcar su conducta. Por ejemplo, otro de los textos bíblicos que pude tomar como para compartir en esta ocasión es el de Romanos capítulo 3, verso 19, que dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio de Dios. Es decir, la Biblia me plantea de que va a haber un juicio. Ahora, por 1000 años Jesús va a juzgar a los vivos, a las personas que no se han salvado, y le va a mostrar a aquellos que sí se salvaron, a aquellos que van a estar con Jesús, por qué no se salvaron esas personas. Y luego, al fin de esos 1000 años, que seguramente será punto de otro estudio, resucitarán todas esas personas que no vivieron de acuerdo a la voluntad de Jesús, simplemente para que miren la gloria de Dios, y luego no tendrán vida, seguirán así siempre. Ahora bien, la Biblia también nos aclara en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Jesucristo es nuestro abogado, nuestro defensor. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nosotros. En otras palabras, Él, Jesús, pagó nuestra condena, pagó nuestra fianza, podríamos decir. Es decir, nosotros debíamos ser condenados por esos pecados que hemos cometido. Pero como Jesús no cometió ningún pecado, Él
se ofreció en nuestro lugar. Así que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si prestaste atención a todo lo que fue dicho, habrás notado que tenemos un abogado defensor excelente, de calidad, que no se equivoca, que es nuestro Señor Jesús. Pero así como tenemos un abogado que nos defiende en el juicio, la Biblia también nos habla de que hay un fiscal, de alguien que acusa, de alguien que quiere condenar a los hijos de Dios. Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder de nuestro Dios y la salvación de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La obra del enemigo de Dios, del diablo, de Satanás, es la de acusar delante de Dios a los hijos de Dios. Acusa, de acuerdo al texto bíblico, día y noche. Magnifica los pecados, agranda las faltas, busca la condenación de las personas. Antes de ir a la pausa, tené en cuenta este concepto. Cuando los seres humanos, sin conocer todas las circunstancias, sin conocer la vida de una persona, nos ponemos a juzgar a otro, estamos cometiendo el mismo error que el enemigo. Por eso muchas veces es necesario el silencio, sencillamente porque no conocemos lo que pasa en el corazón de alguien, no sabemos qué lo llevó a tomar determinada actitud. No cometas el error de ubicarte como un condenador, como alguien que acusa, como alguien que señala la falta de otro, porque esa no es la actividad de los hijos de Dios. La Biblia nos presenta a Jesús como nuestro abogado, como el que nos defiende. Y quienes decimos ser seguidores de Cristo tenemos que tomar la misma actitud. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con Compartiendo Esperanza. Continuamos en Compartiendo Esperanza. Continuamos en el programa del día de hoy hablando sobre el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Presta atención a los conceptos bíblicos que continúan y que realmente nos van a dar esperanza, ánimo, fuerza para seguir adelante, caminando en esta vida tomados de la mano de Jesús. ¿Para qué sirve un juicio? Para determinar inocencia o culpabilidad. Y es ahí donde comienza el temor de una persona. ¿Sí? Ahora, otro de los pasajes que puedo compartir es en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, dice: esto da nuestra evidencia del juicio justo de Dios. Juicio justo de Dios, o justo juicio de Dios. Nosotros en el mundo en el que vivimos no encontramos juicios justos. Y ahí es donde se acrecienta más el temor. Porque el concepto de juicio que nosotros tenemos es el concepto de juicio que se vive en este mundo, donde los juicios generalmente no son justos. Porque la oportunidad la tenemos ahora de vivos. La tenemos ahora de vivos. Por eso el Evangelio se está predicando a todo el mundo. Y todas las personas, aquí en esta parte occidental, todos conocemos a Jesús. Solo que algunos hacemos la voluntad de Dios y otros no la hacemos. Pero Jesús va a hacer ese juicio. Y no es solamente creer en Dios. No es solamente creer. Hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No existe tal cosa como el purgatorio. Es decir, un estado intermedio, temporal, donde los que ni éramos buenos ni éramos malos, nos purificamos y entonces allí después pasamos al cielo. No existe tal cosa. ¿Cómo puedo tener tranquilidad frente a un juicio? Y convengamos que el juicio de un cristiano que presenta la palabra de Dios trasciende los límites y las barreras de este mundo. Porque estamos hablando de
un juicio con consecuencias o resultados eternos. Es decir, que va más allá de los juicios de este mundo. Es ilógico pensar que después de muerto seguimos vivos. Si sigo vivo, ¿para qué muero? ¿Sí? Entonces, a veces utilizamos la Biblia y damos ideas equivocadas, a veces para intereses personales o para diferenciarnos de otras personas. Pero Dios viene a juzgar justamente con su palabra eterna, y los que sean salvos serán aquellos que tengan el valor de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos un Dios amoroso, un Dios de misericordia. No hay que tener temor del juicio, porque Dios está dispuesto a perdonarnos, y en aquel juicio precisamente se verá quién realmente ha sido perdonado, no quién es pecador y quién no es pecador, porque todos somos pecadores, sino quién fue perdonado, quién aceptó a Jesucristo, quién aceptó la paga del pecado a través de la sangre de Cristo. Y entonces, como dice la Biblia, tenemos un Dios misericordioso. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Los borra de sus registros celestiales. Dice la Biblia, echa nuestros pecados en el fondo del mar. Generalmente, el ser humano tiende a ocultar. Y aunque sea culpable, siempre va a decir que es inocente. Es por eso que en este mundo no se puede considerar un justo juicio, porque el juez no ve. El juez se basa solamente en las evidencias o las pruebas que testigos, verdaderos o falsos, puedan presentar. ¿Por qué el juicio en la Biblia se llama juicio investigador? Hay un texto muy interesante que se encuentra en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde dice: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». ¿Dónde van a estar escritas las acciones de nuestra vida? En los libros del cielo, porque estamos hablando de un juicio celestial, no terrenal. Y esto es interesante porque la Biblia dice que todos seremos juzgados, los muertos y los vivos. De manera que tiene que haber un juicio investigador previo a la segunda venida de Jesús. Ese juicio incluye a todos los que vivieron desde Adán y Eva hasta el último ser humano que esté vivo en la segunda venida de Jesús. Esas personas serán juzgadas de acuerdo a los registros celestiales. No es que en los libros o en los registros celestiales van a estar todas las cosas malas que hicimos. También van a estar las cosas buenas que hayamos hecho. Y eso es importante tener en cuenta para pedirle a Dios fortaleza para avanzar en el camino de la vida cristiana, haciendo lo mejor para Dios. Por eso dice que vi libros abiertos, hay registros, y también hay un libro que se llama el libro de la vida. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, entonces su nombre es registrado en el libro de la vida. Y algún día entonces, cuando el nombre de esa persona pase por el juicio celestial, se verá si esa persona que fue inscrita en el libro de la vida, entonces se arrepintió, se entregó a Dios y fueron perdonados todos sus pecados, o si por el contrario, como también dice la Biblia, su nombre fue borrado del libro de la vida. Porque también puede ser que una persona aceptó a Dios, pero en algún momento decidió hacer y vivir una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, por lo tanto, allí se borraría su nombre. Pero ese es el objetivo del juicio investigador: evaluar la vida de una persona, si aceptó al Señor, y cuando viene Jesucristo en la segunda venida, entonces puede estar preparada para recibir la vida eterna. Yendo al cierre del programa del día de hoy, ¿te quedó en claro cómo va a ser llevado adelante el juicio de Dios sobre la humanidad? ¿Te diste cuenta que no va a haber nadie que quede fuera de este juicio? ¿Te diste cuenta que hay libros en el cielo que llevan los registros de las acciones de los seres humanos?
Prestaste atención que está el libro de la vida, el libro que contiene los nombres de todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y viste que tenemos un gran abogado, el mejor abogado, quien con su propia sangre nos salvó y hoy nos defiende en el cielo, en ese juicio investigador que se está llevando adelante. Sí, el Señor Jesús. Por esa razón, teniendo en cuenta todos esos aspectos mencionados a lo largo del programa sobre el juicio, qué lindo es poder leer de la pluma del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo enfatiza de manera clara que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. En otras palabras, ese abogado defensor nos da la seguridad de defendernos de tal manera que no importa la falta, no importa el delito, no importa el pecado que se haya cometido, Él nos defiende y estamos libres de la condenación. Podemos hacernos acreedores de la vida eterna. Para eso es importante comenzar, con la ayuda de Dios, a vivir en este mundo de una forma distinta, no de acuerdo a los impulsos de la parte carnal, que es lo que habla el apóstol Pablo, sino dejándonos guiar por el Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu que inspiró la palabra de Dios, dejándonos guiar por ese Espíritu que desea la salvación de todos los hijos de Dios. Por esa razón, vos que me estás escuchando, si miraste este programa y te das cuenta que en tu conciencia hay una voz que te dice que podés ser culpable, sencillamente porque te dejaste llevar por la parte carnal, porque le diste lugar al pecado en tu vida, en el nombre de Jesús, pedile perdón al Dios del cielo. Pedile perdón para que ese pecado sea borrado. Pedile perdón para que el abogado defensor, el Señor Jesús, pueda defenderte mostrando que sobre su propia vida fue cargado el pecado que cometiste. Si miraste este programa con la tranquilidad de que tus pecados han sido perdonados y de que el día del juicio sencillamente vas a recibir los brazos abiertos del gran juez y de nuestro Dios, pues seguí adelante, continúa perseverando. No te desanimes, no bajes los brazos, no te dejes llevar por los que actúan mal. Permitile al Espíritu Santo que conduzca tu vida. Permitile al Espíritu Santo que te guíe tras las huellas de Jesús. Porque solamente así los que vivimos en esta tierra podemos poner en práctica lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que guíe nuestros pies, que nos lleve a imitar de manera permanente el ejemplo de Jesús, estamos viviendo en este mundo como vamos a vivir en el reino de los cielos. Qué lindas noticias que tiene la palabra de Dios en relación al juicio. Qué lindo es saber que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que nos lleva a la palabra de Dios, no existe ninguna condenación para nosotros. Y eso sí, que es un mensaje bíblico en el cual nuestro Dios comparte esperanza. Gracias por habernos acompañado en este programa. Que Dios te bendiga. Maravillas hizo Dios, nos mostró su gran poder. Él es Rey de Reyes, mi Jesús. Maravillas hizo Dios en mi vida con amor, su poder me